Buenas noches y como de costumbre, un poquito tarde, pero ya estamos aquí otro viernes más. Y hoy tengo el enorme placer de presentar a Jorge Luis Sánchez Gras. Bienvenido a Periódico Cubano. Oye, el gusto es mío. Yo estaba ya viendo cómo invitan gente. Yo no he pasado por ahí a tomar el té, el café, a conversar un rato. Aquí estoy. Estoy en rebaja de Semana Santa, así que pregunta lo que te dé la gana, que ya yo contestaré lo que me parezca. Pero vamos a hablar cosas, vamos a conversar. No, Me encanta porque esto es como una conversación. Claro, Es genial. no se puede tener miedo, vinimos a pasarla bien, a tomarnos un tecito. No, yo tengo miedo. De aquí es viernes, podemos compartir después con los buenos amigos que siempre nos acompañan. Y sí decirle a todas esas personas que nos están viendo ahora mismo que para mí Jorge Luis Sánchez Gras es un referente en materia del periodismo, es alguien que nos conocimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí Recién llegados. Y digo esto porque tengo que agradecerle cada día sus enseñanzas, sus lecciones, el que me ale las orejas cuando estoy un Con poquito frecuencia. escarriado. Y sobre todas las cosas, aprovecho para darte las gracias por siempre haber creído en mí y por ser de las muy poquitas personas que siempre me ha dado la oportunidad. No, tú tienes mucho talento y hay mucha gente que pierde el tiempo queriendo ocultar el talento de los demás. La definición que hay de gente mediocre en el diccionario es injusta. La definición correcta de la persona mediocre es exactamente la gente que quiere ocultar, darte un traspiés, ponerte una zancadilla. Eso en gran medida es ser mediocre. Y hay tanta gente que hace eso. Porque al final el día alcanza para todo el mundo. Hay oportunidades para todo el mundo. Mucha gente en una zona de confort que dice, espérate un momento, que ahora llegó este más joven de Cuba, que se cree que va a usurpar mi espacio. Hay mucha gente en una zona de confort que es pseudo, es falsa. Aquí el tiempo acomoda a todo el mundo. Tú puedes traer todos los estudios que tú quieras, tú puedes hacer lo que te da la gana. ¿Tú sabes quién te acomoda en un lugar? El público. No hay horarios malos. Eso es una estupidez. Avísale. El que te diga eso, dile que digo yo que es un estúpido. Y que lo dice la media. ¿Por qué? Porque cada vez más el contenido es a demanda. La gente que cree que te fastidió porque te pusieron en un canal de televisión en un mal horario, como a mí, se jodieron. No, Se sí, jodieron. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Se jodieron. Porque después tienen que estar viendo cómo el que está en el horario presuntamente infernal tiene los puntos de rating que no tiene el que está en el horario estelar. Porque lo que no se han enterado es que los horarios estelares se acabaron. Lo importante son los contenidos. ¿Quién da el contenido que Delivery tiene? ¿Cómo lo presentan? Yo le creo a esa persona. Yo le creo a Carlos Armando. Yo busco la manera en la que él lo cuenta. No importa la hora que esté, porque ya todo queda colgado en la red y usted lo ve a la hora que le dé la gana. Desde la intimidad a la tasa sanitaria, desde la comodidad del sofá, desde la profundidad de la cama, desde el desayuno, desde el café, desde la resaca, desde el carro, desde donde te dé la gana. ¿Tú sabes en cuántos lugares tenebrosos nos habremos colado porque nos ven en esos lugares? Y somos testigos inocentes de todo eso. Así mismo. Y aprovecho, ¿no?, para hablar un poquito sobre lo que ha representado para ti todo esto con las nuevas tecnologías, todo esto que ha ocurrido con las redes sociales, porque usted viene de la old school. Yo vengo de la vieja escuela, sí. Pero a mí no. ¿Cómo ha sabido llevar las redes sociales y todo lo que tiene aparejado bueno, la nueva media, yo no soy tan de redes, pero no le tengo miedo a las redes. Yo he formado parte de eso, yo he comenzado a compartir los contenidos. Yo lo que hice fue esperar cómo la gente se rasgaban las vestiduras queriendo colarse. Y yo en la esquina mirando el paso de los toros rompiendo las barreras y la gente haciendo el ridículo. El que tuvo un poquito de credibilidad y estaba de este lado, ahora quiere parecer joven y fashion porque quiere parecer de Instagram. Aquella que era una vieja coqueta que hablaba de política y de cocina, ahora es youtuber. La youtuber está hablando todas las basuras que debió hablar la vieja coqueta. Entonces me di cuenta que todos estaban perdiendo el tiempo. Primero, ningún soporte va a cambiar al otro. Claro. Las redes sociales son las redes sociales. La televisión y la radio son la televisión y la radio. El gran problema que tiene la televisión hoy, que se lo merece, es haber querido copiar a las redes sociales y trasladar la estética de las redes sociales a la televisión, sin entender ridículamente
que el público que sigue viendo televisión es el que ve televisión y el que está a las 24 horas del día en todas las redes sociales es el que ve las redes sociales. Son dos lenguajes distintos. Entonces, tú tienes que entender qué habla cada uno de esos soportes para tú hacer como un batido, una simbiosis e irlo compartiendo. Esto ha resultado fatal para mucha gente. Toda la gente pseudo que estaban en la televisión con 3 kilogramos de maquillaje en la cara, leyendo un prompter como un papagayo pendejo, fallecieron, porque eso no le interesa a nadie. Entonces, el que tiene la autenticidad, que es el que estuvo ahí, que preparó el texto, que estudió la noticia, que no tiene los 3 kilogramos de maquillaje, que sabe de lo que está hablando y que no es un pendejo, ha podido linkear el mismo contenido en los dos soportes. Ese soy yo. Exacto. Eso es lo que yo he intentado hacer. Si me ha ido bien o mal, ya lo dirá el tiempo. No me interesa, la verdad, eso no es una cosa que me tiene enloquecido. He ido alternando en las plataformas y me ha ido muy bien de las que me he ocupado. De la que más me he ocupado, porque tiene mucho más que ver conmigo, es de YouTube. ¿Te gusta YouTube? A mí me gusta mucho más YouTube porque tiene más estabilidad, porque veo que tiene más calidad en cuanto a la imagen, porque se parece más a mí en lo old school, porque mucha gente ve el YouTube, lo traen incorporado los nuevos televisores, lo tienen en la sala, ponen YouTube y ven el contenido en YouTube y lo ven en un gran pantallón, en un gran televisor, que es el concepto viejo de la familia sentada a ver la televisión. Entonces, de esa manera, sin darme cuenta, yo he linkeado con YouTube y tenía un poco de miedo, porque está ese miedo de que tú dices, tú comienzas a hacer una cosa y comienzas a apaciguarte porque ves que tú estás hablando de un tema serio que es importante para el día y tienes 5 personas conectadas. Luego viene alguien que se tragó una espada con una guayaba en la punta y tiene 100.000 conectados. Entonces, esa persona que merece ahogarse tragándose la espada y la guayaba no lo consigue. Y tú que estudiaste para dar una noticia que tú creías que era importante, tampoco lo consigue. Entonces es como un desafuero, es una locura. Yo comencé a hacerlo, a compartir mis editoriales, mis contenidos políticos, que son muy fuertes, muy irónicos, muy como soy yo, porque ya yo no tengo tiempo para fingir ser quien yo no soy. Ya el tiempo a mí se me acabó. Y entonces comenzamos a ponerlo y fue agónico llegar a esos primeros 100 seguidores. Eso es la agonía de Poncio Pilato, representa, porque toda gente de televisión y de media tiene un orgullo oculto, aunque quiera disfrazarlo. El que te diga que no lo tiene, ese es un obrero que debe estar en un warehouse, con el mayor respeto y cariño de los que están en el warehouse. Que te importa un carajo la cantidad de cajas que cargaste o no. El que está en la pantalla crea un ego, tiene seguidores, tiene un contacto con la gente. Y esos primeros 100 fue la agonía de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque la gente como que no te reconoce en ese soporte, la gente no sabe que tú estás ahí. Sí, claro. Mi productora me decía, Leticia del Monte, que es mi productora, una estrella que trabaja conmigo hace muchísimo tiempo, bueno, hace poco tiempo, pero parece que nos conocemos de toda la vida, porque nosotros somos de la República Federal y Autónoma de Holguín. O sea, que Holguín es una república aparte. Bueno, pero yo te digo, paso para poder llevar un poquito, ¿no? Fíjate, llegar a 100, eso fue agónico. Yo le dije, yo no voy a mirar más eso. Y de repente, 20.000, 50 países, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 comentarios, 1.000 views en una hora, a veces más, a veces menos. Video sin hablar, sin enseñar las nalgas, sin estar bueno, sin ir al gimnasio, sin hablar mal de la gente, sin armar un chisme y un brete, hablando de política, de temas, qué sé yo, con una estructura seria, con una prueba, 170.000 reproducciones, 200.000 reproducciones, un video. Yo dije, bueno, yo puedo tener también mi casa amueblada en YouTube y lo hice, y voy compartiendo en otras plataformas, y entiendo, lo que hay que entender que cada plataforma es distinta. Y la radio, porque yo soy un pez en el agua en la radio, y la radio, mientras la gente tenga que manejar, que parece que va a ser eterno, es imbatible. ¿Pero qué prefieres, la radio o la televisión? Si te diéramos a escoger, ¿con cuál de los dos medios tú te quedarías? Yo me quedaría siempre con la radio. Yo nací en una emisora de radio prácticamente. Yo amo la radio. Yo cuando aún no iba a la radio, mi papá, que es electricista,
automotriz y que en una prueba de resistencia extraordinaria logró hacerse electricista con grandes conocimientos por correspondencia. Yo veo los hijos de la gente que conozco ahora con la agonía, ay, cómo estoy sufriendo, porque imagínate, la clase ahora es una profesora que te da la clase, la computadora, la videollamada, la distancia, que Zoom. Siempre me acuerdo de mi papá, que comenzó a estudiar para hacerse electricista automotriz en las academias de General Electric en los Estados Unidos, que buscaban muchachos en Latinoamérica para que estudiaran. ¿Tú sabes cómo era la clase? Por correspondencia. Le mandaban por correo la clase en una carta, la tomaba y contestaba un cuestionario y miraba para atrás y para adelante, y en medio de eso triunfa la revolución y se acaban los correos. Finalmente, la General Electric tiene el acto de compasión de seguirle mandando la cartica. Y bueno, no se les ocurrió a esta gente nacionalizar a los carteros todavía, le dieron un aire. Y en ese tiempito se hizo electricista automotriz y es una estrella como electricista automotriz, es feliz como electricista automotriz, te pinta en una hoja los enrollados como si fuera una clase de física, porque estudió, porque se debía a una estructura de ese tipo. Y ahora yo veo que los muchachos se quejan tanto, las madres dicen, es prácticamente imposible, porque no tienen cómo aprender ese tipo de conocimientos y ese tipo de cosas. Hoy es así. Los contenidos llegan desde cualquier distancia. Se te puede convertir en algo problemático o no. Y mi padre, para arreglar esos motores que enrolla, tenía un hermoso pañol de madera con un cierre. Yo me tenía que subir en 2 bloques que pegaba de una construcción de un vecino, abrir el pañol y coger todos los destornilladores y el martillo. Sin el martillo yo no era nadie. ¿Por qué? Porque él tenía un gran tablón de madera en el que hacía todas sus cosas. Yo ponía todos los destornilladores clavados en la madera con el martillo y esos eran mis micrófonos y mi tribuna. Luego me bastaba uno de los bloques, me subía y ahí comenzaba a leer en alta voz para un público imaginario que no existía mi libro de lectura literaria o el periódico Granma, que era lo único que había para leer. Al periódico Granma le agradezco la gran dicción que tengo, porque la tengo, había que decirlo y se dijo. ¿Y por qué? Porque es un ejercicio, es como un entrenamiento de leer en altavoz. ¿Te ponías el lápiz? ¿Recuerdas? ¿Tú te ponías el lápiz en el...? Sí lo hice, yo fui mi maestro Osvaldo Aguilera González, que era un gran maestro de Holguín. Yo lo del lápiz lo hice ya después, intuitivamente, sí, ya después en esa etapa. El lápiz te ayuda mucho porque te da una extensión en lo de la boca y tú puedes hacer esa lectura. Pero no solo es el ejercicio del lápiz, son como 50 o 60 ejercicios. Son muy buenos. Ahora cuando estábamos hablando de lo del lápiz, disculpa, vamos a seguir después contando la historia de cómo desde esa tribuna que leías el periódico Granma, pues comenzó tu pasión por la radio y tu pasión por los medios. Yo recuerdo que en primer año de la universidad, cuando comencé a hacer el noticiero juvenil en Cuba, pues yo siempre tuve mucha debilidad, digamos, por la redacción cultural. Y mi maestra, Loli Esteve, a quien yo tengo que agradecerle muchísimo también todo lo que sé hoy en día. Y por toda muy la buena paciencia profesional. Que me tuve, y muy buena profesora. Recuerdo que me rayaba los scripts, me los ponía con letras rojas, y mientras que teníamos 10 minutos para ir al aire, y eso como que a veces me dio la posibilidad de poder probarme a mí mismo. Y yo recuerdo que ahí fue cuando yo aprendí el ejercicio del lápiz, y es algo que nunca olvido, cómo Loli pues me daba, ¿no?, la técnica de realizar ese ejercicio, y también con el periódico Granma, obvio. Recuerdo que me paraba en el espejo de la beca de EFI tercera, mientras no estaban los demás compañeros, y yo repetía, yo decía, pero ¿cuándo voy a tener una buena dicción? ¿Cuándo voy a tener mejor locución? ¿Cuándo voy a poder inflar el diafragma? Claro, porque el tema es leer en alta voz. Mira, te voy a hacer un cuento terrible de los Estados Unidos. Cuando yo vine para los Estados Unidos, como todo el mundo, yo tuve la inmensa suerte de que cuando tenía como muy pocos días, comencé a trabajar con Telemundo y comencé a trabajar escribiendo los noticieros. Eso es una fuente de empleo que hay en la media que es constante, porque muy poca gente sabe escribir. Es triste. Hay mucha gente alfabetizada,
pero la gente escribe muy mal. Y escribir para noticieros, para televisión, para publicidad y para media es distinto, porque tú tienes que aprender a escribir cada vez que vas a un medio distinto. Para eso existen los géneros No periodísticos. sé, sí, pero no es más que los géneros. Es la característica del medio que te acoge, es bajo la sombrilla que estás. Tú no vas a escribir igual para Periódico Cubano como lo estás haciendo ahora, que si tuvieses que escribir para otro canal de televisión, para otro lugar, porque Periódico Cubano tiene una línea editorial, tiene un camino, tiene un deseo. Y aquí la manera de diferenciarse entre las cadenas es cómo le dan el tratamiento a las noticias sin adentrarnos en la politiquería aparte y las afinidades y los compromisos. Somos testigos de eso. Eso es harina de otro costal. Pero fíjate, y ahí yo comencé a hacer todo ese trabajo durante mucho tiempo, pero era un trabajo que mayoritariamente estaba lejos del micrófono y detrás de la cámara. Y yo venía con una carrera de más de 20 años, porque yo comencé desde niño, siempre delante del micrófono y delante de la cámara. La cámara me amó durante mucho tiempo, no por lindo, porque nunca he sido, sino por un problema de que tenemos una relación muy especial y de que yo me imagino que en alguna medida tendrá que ver con que yo linkeo con la gente porque hay alguna verdad que les estoy diciendo o porque la gente entiende. Por un problema que se llama el ángel. Pero no había para mí ni micrófono ni cámara durante ese tiempo. Ese tiempo duró. Y durante ese tiempo, que fue uno de los momentos más difíciles que he tenido yo en los Estados Unidos, yo sentí un día, leyendo así como tú en tu beca, que mis resonadores, que son unos órganos que tiene la cara para enviarte la respuesta de que tu voz está bien colocada, no se movían. No tenían movimiento. Los resonadores como que no reaccionaban. Eso es lo mismo que un atleta de alto rendimiento, como me han contado los nadadores de Cuba, que no tenían piscina donde nadar. ¿Cómo vas a ir a ser un deportista olímpico si no nadas? ¿Cómo puedes ser un gran jugador de atletismo si no hay pista? Nosotros, el profesional de la voz, necesita de ese entrenamiento. Y ese fue un día catatónico para mí. Lloré, creo que es el día que más he llorado desde que vivo en los Estados Unidos. En el baño, que es donde lloran los hombres que emigran con coraje, para que la familia no se entere, para que el entorno que te acoge no crea que eres desagradecido, para que los testículos no vayan a flaquear en el momento en el que tú necesitas la determinación de que hay que seguir adelante. Y entonces revertí esa situación y a partir del segundo día comencé a hacer eso que hacías tú 30 años de carrera después. Leer los noticieros que yo mismo escribía, me sacaba una copia, los traía impresos, con la ducha abierta para que no se entere nadie, y los corría y los leía en alta voz yo. Regresé al ejercicio del lápiz, regresé a la respiración del diafragma, regresé al dominio de que te entre por la nariz y tú tienes que hartarte y tienes que llenar todo ese cúmulo para que el diafragma que divide la cavidad torácica del abdominal le dé color a tu voz. Y comencé a hacer todo eso contra la pared de un baño, porque era un comienzo. La vida iba a continuar. Y ese día entendí otra cosa muy importante. Si el confort que le das a los papagayos que están en cámara impide que te saquen de esa posición por la comodidad de ellos y no por la tuya, tendrás que encontrar la manera de robarte el micrófono y la cámara, porque es muy probable que no te lo den. Tendrás que luchártelo. ¿Y qué crees de las personas y eso fue lo que hice? O sea, ¿qué crees de esas personas que hemos luchado? Yo soy fiel testigo de eso también, y tú sabes bien mis historias. Porque recorrimos los pasillos de América TV muchas veces. Cuando he tenido un flaqueo en ese momento, pues he acudido a tus consejos, a tus sabios consejos y siempre oportunos. Y yo, como tú, también tuve esa historia. Recuerdo que, ¿te acuerdas cuando era mesero también del restaurante Versailles? Era el lugar más mediático de Miami, y yo creo que esto nunca lo he dicho ante ninguna, o sea, ante una audiencia mayor, sí, con mis amigos saben. Y
yo creo que yo decía, Dios mío, pero fue un castigo de Dios porque yo recién graduado, acabado de salir de la universidad con tantas aspiraciones, con tantos deseos de hacer periodismo, con tanto trabajo que pasé para salir de aquel pueblo de donde soy, a estudiar a la Universidad de La Habana, y que llegué a Miami por mi determinación, agradecido con Dios, con la vida, y que me haya colocado a trabajar en el lugar donde todos los días, señores, les juro, había una cámara y yo rompía vasos, me trancaba en el baño, daba gritos, llegaba a mi casa llorando, hasta que un día tuve que tomar esa determinación Pero también. no era un castigo de Dios. Hay dos circunstancias. Una, Dios nunca te encomienda una responsabilidad que tú no puedas cumplir.